Hay comunidades que en algún momento, por ejemplo, no tienen ni carretera para que pueda llegar un vehículo, no tienen energía eléctrica, ¿cómo se llama? Viven pues en una zona solitas como una isla pues dentro de las montañas. Las cabeceras departamentales, que es donde están todos los servicios, pues les queda bastante lejos. El reto incluso en unas comunidades es de la vivienda al centro de la comunidad, ya, porque solo ahí a veces puede ser 1 o 2 horas para poder llegar al centro de su comunidad. El otro reto es cómo llegar al centro del municipio y luego pues al departamento. Ya no digamos a la capital, pues que yo creo que queda a bastante distancia y que requiere mayor recurso también para poder viajar. Por ejemplo, nosotros hemos conocido algunas comunidades en donde la mujer solamente conoce esas comunidades, ni siquiera conoce su cabecera municipal. Y su mundo es ahí, su mundo es lo que está alrededor. Es el hombre el que sale y va a hacer sus compras, va a hacer toda la papelería legal, algo que necesite pues en la cabecera, pero la mujer prácticamente está ahí aislada. Su mundo es eso, ¿ya? La misma metodología nos ha enseñado estos pasos y de hecho el primer paso es un poco cómo generamos confianza, ¿ya? Cómo generamos confianza con las comunidades, con las familias, y en esa etapa es un poquito más de escuchar, de aprender de ellos y sobre todo pues que también ellos tomen esa confianza. Pues vemos las necesidades que tienen las comunidades. A través de esas mismas comunidades pues tratamos de conocerlas más con los datos que ellos generan, especialmente lo que es mortalidad materna, mortalidad infantil, la desnutrición de los niños. Muy lo empezamos a mencionar, pues era un tema tabú. De hecho, muchas veces los esposos no le daban permiso a las mujeres para que se reunieran en los grupos de cuidado y hubo conflictos incluso familiares, poder decir de que no se les daba ese permiso. Pero cuando vieron que eran temas para su vida, para mejorar en su casa, incluso para mejorar la alimentación, muchos esposos empezaron a agradecer porque ya las mujeres estaban aprendiendo y estaban atendiendo mejor a su familia y entonces está que sigan participando con la institución para poder avanzar. Yo creo que, la gente está buscando a través de esto una solidaridad, a aprender también a desarrollar cómo se aprende y se hace salud integral con la participación comunitaria e institucional. Lo otro es que también la misma gente ve que tiene derechos. En un momento, si no dice nada, si está aislada, pues no llegan los recursos. Hoy ellos mismos gestionan esos recursos a su municipalidad o a otras instituciones que también brindan ese apoyo, pero se les da porque lo gestionan, porque llegan. Si no están organizados, si no tienen sus derechos, no los conocen, pues ese recurso no va a llegar. La señora pues llegó a la casa, estaba con una preeclampsia. En el camino empezó ya a convulsionar, entonces prácticamente llegó a la casa materna ya con el diagnóstico de eclampsia, ¿ya? Entonces el equipo, lo que en este caso reconoció estos signos de peligro, administró el medicamento y fue trasladada a la señora, ¿ya? Si no hubiera estado en la casa, era imposible que tanto ella como su niño pues resolvieran en el hospital, pero sin complicaciones. Yo creo que al perder la madre, prácticamente es una crisis para la misma familia y especialmente para los demás hijos o para los niños que quedan, ¿va? Porque muchas veces al morir la mamá quedan indirectamente abandonados. Es un ciclo de sufrimiento. El hombre generalmente busca otra esposa e incluso se va, o si se queda, ya la esposa ya no trata igual a sus hijos. Entonces yo creo que el prevenir y apoyar a que no se tengan muertes maternas, en realidad también se está buscando que las familias sean integrales.